Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Vivir por la presencia. Quiero dar un saludo antes de compartir la palabra a los hermanos que nos siguen a través del circuito cerrado de Torrefuerte, como también a todas las personas que se enganchan con YouTube y con Facebook Live. Una bendición poder compartir con ustedes este mensaje. A pesar de todos sus defectos, a pesar de todos los defectos que tuvo David en su vida, quien luego se convirtió en el rey David, porque obviamente no fue un hombre perfecto, pero a pesar de todos esos defectos que él tuvo, él desarrolló una comunidad basada en la presencia de Dios. Su forma de liderazgo, los valores que él sostenía como hombre, hicieron que la presencia de Dios se convirtiera en su objetivo de vida, en el norte de su vida. Y esto es algo muy particular en la vida de este varón. Su corazón, tal cual brújula orientada, midió cada decisión que tomó con relación a esto que él había hecho. Que la presencia de Dios fuera el norte de su vida, el objetivo. Y todo estaba, se puede decir, todo estaba conectado con su enfoque en la manifestación del rostro de Dios entre su pueblo. Esto es lo que sucedió con David, esto es lo que marcó definitivamente su vida, la apreciación de la presencia de Dios por parte de él. Y eso lo llevó a hacer todo lo que él hizo. Pero lo que hemos de preguntarnos es, ¿cómo llegó él a ese tipo de apreciación? ¿Cómo es que llegó a valorar y cómo consiguió todo esto? A lo largo de la historia se captan ciertos vislumbres del cielo. Dios, a lo largo de la historia, particularmente del pueblo de Dios, ha permitido de una o de otra manera que su pueblo vaya viendo cosas que suceden en los cielos. Una prueba clara de ello es Apocalipsis. El Apocalipsis, ¿no es cierto? Ahí tenemos una revelación vasta de lo que sucede o lo que va a suceder en los cielos. Ahí está claramente expresado, especificado todo este tipo de temas. Así que Él ha permitido que hayan vislumbres con cierto tipo de frecuencia. Vislumbres que nos permiten ver qué sucede o qué va a suceder en los cielos. Y ese es el ámbito en el que David entendió o comprendió con total claridad algo que marcó su vida, que en el cielo la presencia de Dios es el valor supremo, que lo que más se aprecia en el cielo es la presencia de Dios. Luego, Juan, apóstol Juan, muchos años más tarde, nos va a traer la revelación de lo que le permitió ver Dios en el cielo. Cuando los ancianos se postraban en adoración a Dios. Cuando los ángeles postraban en adoración al Padre. Entonces, esto que mucho tiempo antes había recibido como revelación David, está de alguna manera reflejado precisamente en el Apocalipsis, en la experiencia de Juan. Y eso es algo importante. David entendió que en el cielo la presencia de Dios mismo es el valor supremo. Cuando el Antiguo Testamento menciona la presencia de Dios, casi siempre está hablando de su rostro, del rostro de Dios.
Y encontramos nosotros algún tipo de ejemplo allí en el tabernáculo de Moisés, si ustedes recuerdan. Había un sinfín de objetos que Dios instruyó que estuvieran dispuestos en aquel lugar, y cada uno de ellos tenía un propósito. El candelero, el arca del pacto, teníamos la mesa de los panes de la proposición. Precisamente, los panes de la proposición tenían que estar enfrente del arca del pacto. 12 panes, alineados en 2 hileras cada una de 6. Debían estar frente al arca del pacto. Y estos debían ser cambiados cada semana por ciertos sacerdotes. Nadie podía comer de ellos, excepto los sacerdotes, cuando los sacaban después de la semana. Y estos debían estar allí, y eran 12 porque cada uno de ellos representaba a una de las tribus. Pues algo particular, ¿no es cierto?, que entendemos de ello, que obviamente lo tenía claro el pueblo de Israel, es que el pan de la proposición, literalmente es traducido, es entendido en el hebreo como el pan de su rostro. El pan de su rostro. Yo recuerdo que, siendo niño, mi abuela me decía: hijo, no hay que botar el pan. No hay que botar el pan. ¿Por qué? Porque es la cara de Dios, me decía ella. Me acuerdo, y alguna vez mi madre también me repitió aquello. El pan es el rostro de Dios. El pan es la cara de Dios. No se bota el pan. ¿Cuántos de ustedes han tenido a sus ancestros que les han dicho cosas similares? A ver, levanten su mano. Ándale. Precisamente viene de esto. Que literalmente los panes de la proposición son el rostro, el pan del rostro, el rostro de Dios. Entonces, de ahí, ¿no es cierto?, tomaron esto, y obviamente eso no quiere decir que cualquier pan sea el rostro de Dios. Pero eso lo asimilaron de esta manera y le fue transmitido de una manera como tradición, y nos fue enseñada y compartida con nuestros ancestros en ese sentido. Pero eso es lo que se refiere al pan de la proposición. Traducido del hebreo de manera literal, es el pan de su rostro. Y es importante entender esto porque el cielo valora su rostro por encima de todo, porque nada es más grande que Dios mismo. No hay nada en el cielo que sea más grande que la presencia de Dios. O sea, está siendo sinónimo de la presencia de Dios el rostro de Dios. Y esto, ¿no es cierto?, era común para el pueblo hebreo. Y ellos así lo comprendían y así lo entendían. Muchas veces cuando leemos los evangelios, a veces, ¿no es cierto?, no nos queda a nosotros claro porque leemos rostro y entonces inmediatamente imaginamos, ¿no es cierto?, una cara. Pero ese no es el significado único. Y eso hay que comprender. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Pues no lo olviden, el cielo valora su rostro por encima de todo, porque nada hay más importante que Dios mismo. Porque si nosotros en verdad lo llegamos a comprender, Él es el cielo. Él es, al final de cuentas, el cielo. Por Él se han hecho las cosas, en Él se han hecho todas las cosas, y cuando partamos de este mundo, partimos, ¿qué cosa? Partimos hacia Él. Partimos a la presencia de Dios. Así que Él es el cielo. Tanto que no hay sombra alguna. En otras palabras, Él está por todas partes. Él está por todas partes al mismo tiempo brillando. Vamos a encontrar una serie de escrituras que nos refuerzan este concepto. En el cielo no va a haber día y noche, porque no hay sombra alguna. En el cielo dice que Jesús brillará con resplandor, o brilla con resplandor total. No se conoce, no hay atisbo de oscuridad. No necesitamos sol y luna, porque la lumbrera es Jesús. Hay algo importante en todo el entender, ¿no es cierto?, lo que nos muestra precisamente la palabra profética al respecto. Y eso es algo que hemos de comprender. Él está en todas partes y Él está brillando. Hay alguien que diga amén.
Alábele al que vive. Cada vez que el pueblo de Dios adopta ese sistema de valores, estamos reflejando el cielo mismo. Entonces, es en parte un cumplimiento de la oración, esa que dice, así en el cielo como en la tierra. Entonces, cuando David recibió la revelación de que en el cielo nada había más importante que la presencia de Dios, él, así en el cielo, quería en la tierra. Entonces, su corazón se dispuso ¿a qué cosa? A hacer la obra más magnífica. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para honrar la presencia de Dios, para que su nación bendijera al Dios Todopoderoso y lo adorara en un determinado lugar. Él quería cerciorarse que la presencia de Dios esté siempre en Israel. Él tenía una carga tremenda porque el arca esté en el lugar que correspondía, porque de eso garantizaba la presencia de Dios. Y alguna revelación adicional para él fue muy particular el comprender que Dios mora en la alabanza de su pueblo, que Él mora en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces estos son los motivos por los cuales en su corazón creció este anhelo de hacer de Jerusalén el centro de adoración del mundo. Porque que él quería, ¿qué cosa? Él quería permanecer, quería que sus compatriotas, querían que sus hijos, quería que sus nietos, quería que su nación permaneciera en la presencia de Dios. Estaba dando un anticipo de lo que iba a suceder. ¿Dónde? En el cielo. Para que suceda lo que sucede en el cielo, suceda en la tierra. Entonces esto fue lo que lo motivó a construir ese templo tan fastuoso, tan grande. Eso es lo que movió su corazón, porque él era un verdadero adorador en espíritu y en verdad. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces no es un tema de que se trata de tocar música bonita, de agarrar y hacer composiciones bonitas. Se trata de la presencia de Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Cuando venimos a este lugar, venimos a adorar a nuestro Señor, a sacar de nuestro corazón nuestra gratitud, a decirle, te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, mi libertador. Vengo a alabar lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que Él es. Alábele al que vive. ¿De qué sirve que cantemos lo que cantemos? Las composiciones más bonitas que podamos construir o preparar, no va a estar Dios en ella. ¿De qué sirve que haya el templo más grande, más fastuoso, si la presencia de Dios no va a estar en ella? ¿De qué sirve que nos reunamos una multitud de 50,000, 100,000 personas, si Dios no va a estar en esa reunión? ¿Hay alguien que diga amén? El propósito de todo ello es la presencia de Dios. Y esto se le hizo claro a David. Y entonces eso fue lo que fue el motor para que él hiciera lo que hizo. No nos olvidemos que uno actúa conforme a las convicciones que tiene. Y la convicción de que la presencia de Dios es valiosa y hay que saberla apreciar y cuidar. Él quería mantener esa presencia en su nación, porque entendió que así iba a cambiar las circunstancias. Y así es como cambiaron las circunstancias. Así es como Israel se convirtió en una nación deseable, en un modelo de excelencia, en un modelo de riqueza, de prosperidad, de bendición. Hay alguien que diga amén. Alábele usted al que vive. Alábele con ganas. Entonces no es que a David se le ocurrió, porque era músico, porque era cantor, instaurar el tabernáculo de David, esta tienda donde llevó el arca, allí. Porque allí en el tabernáculo de David, allí tenía este lugar adoración las 24 horas del día delante del rostro de Dios. Las 24 horas del día, si usted lo prefiere, estar delante de la presencia de Dios adorándole a Él. ¿Para qué? Para cerciorarnos de que Él esté contento con lo que estamos haciendo. Porque estamos haciendo un vislumbre de lo que sucede en el cielo. Eso es lo que quería. Por eso anhelaba Él. No porque fuera músico, no porque tuviera una radioemisora, no porque le parecía mejor, no porque había que matizar el tema. No. Era la convicción de que Dios mora en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Hay alguien que diga amén?
Entonces, cuando tú llegas a este lugar, tú no vienes, ¿no es cierto?, a cantar cancioncitas, tú no vienes a seguir a un grupo, tú no vienes a seguir al mejor grupo de alabanza, esto, no, tú vienes a traer tu alabanza y tu adoración al Dios Todopoderoso. Hay alguien que diga amén, alábele al que vive. Y cuando lo adoras, cuando le alabas con todo tu corazón, Él responde, porque Él mora en medio de la alabanza de su pueblo. Y entonces se derrama en medio del pueblo de Dios y entonces empiezan a suceder cosas maravillosas. De pronto hay gente que se sana, de pronto hay gente que se sana de sus dolores del corazón, de sus dolores del alma, de sus heridas. De pronto se sana de enfermedades físicas. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en esos tiempos, hace que se derrame el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Así que esto era algo central. El que hubiera adoración a Dios las 24 horas del día en el tabernáculo de David, esto era algo central en el corazón de David. Y eventualmente de Israel como nación. La nación lo comprendió. Y por décadas fue practicado esto. Sabemos que Salomón heredó este valor y comenzó su reinado con este valor como impulso personal. Pero Salomón tenía un problema. Y un problema que se convirtió en la proverbial mosca en la sopa. ¿Usted conoce ese tipo de término? ¿Oye? Como cuando te traen, estás súper antojado de una sopita de esas de maní, bien hechas, ¿no es cierto? Esas de concurso. Y de pronto le pones la primera cucharada, está de chupete esto, ¿no es cierto? Y va la segunda, y de ahí viene una mosca desgraciada. Y aterriza en tu sopa. Se la fregó la sopa. Una pinche mosca mató el trabajo de horas, el anhelo de cascarse, ¿no es cierto? La rachita, ¿no? Así se dice a la carne, una racha. Muy altiplánico eso, bueno. Del cuartel. No, pero si una mosca le cae a tu sopa, se fundió toda la sopa. La única época que te la podrías comer si estás en época de guerra, ¿no? Pues no te la comes. A eso me refiero con la proverbial mosca en la sopa. Salomón estaba haciendo todas las cosas bien. Salomón tenía todos los valores correctos. Salomón estaba siguiendo el modelo de su padre. Pero había algo. Tenía un problema. Y eso pasa con mucha gente, muchos llamados cristianos. Por eso es importante mirar. Recordemos en aquel tiempo, dice la palabra y enseña que el pueblo sacrificaba en los lugares altos. Porque hasta aquellos días no se había construido ninguna casa para Dios. Ninguna casa para el nombre de Jehová el Señor. Y Salomón amaba a Dios, amaba al Señor. Salomón andaba en los estatutos de su padre, excepto que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Veamos lo que dice la palabra. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 2. Acompáñame a leer Primera de Reyes 3:2. Dice así: hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Esa era la justificación. La gente iba y sacrificaba en lugares. Claro, lo que pasa es de que no mucho tiempo atrás, se habían robado a los filisteos el arca del pacto. Y entonces ellos ya no tenían, los israelitas no tenían un lugar donde ir a adorar a Dios, donde ir a presentar sus sacrificios. Entonces empezaron a subir a los montes altos, a presentar allí su adoración, sus sacrificios. Esa fue su respuesta. Pero eso quedó como una tradición. Pero entonces la gente estuvo allí haciendo esto. Y dice el versículo 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos.
Mire bien, bien claro, mas Salomón amó a Jehová. Es Dios mismo recalcando de lo que a él estaba haciendo. Andaba en los estatutos de su padre, David. Pero dice, solamente. O sea, eso es lo único que podemos decir que David o que Salomón no estaba haciendo como correspondía. Solamente sacrificaba en los lugares. Oiga, ¿y qué problema es esto? Yo agarro esta palabra literalmente, entonces puedo concluir que no hay que ir a presentar sacrificios ni alabanza a Dios en las alturas de la paz, peor en el alto. Por eso tenemos que tener, ¿no es cierto?, sabiduría a la hora de interpretar esto. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es el punto de vista? Por eso tenemos que agarrar el contexto de la palabra. El punto de vista de Dios sobre el amor de Salomón era que su amor era de todo corazón, que el amor de Salomón por Dios era de todo corazón. Lo muestra él diciendo en su propia palabra. Óigame. Pero deja una coma con una sola excepción. Una excepción. Solamente, dice, sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. A ver, piense usted, ¿qué cosa puede haber más gratificante para un ser humano que Dios, nuestro Padre Celestial, se le llene de la boca hablando de uno de sus hijos? ¿Qué puede haber más gratificante, no es cierto, para alguien que su Padre Celestial se le llene la boca y alardee del caminar de su hijo? Eso es lo que está haciendo Dios en esta porción de la palabra. Él lo hizo con Jesús, ¿recuerdan? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué tremendo, ¿no es cierto? Es el Padre Celestial llenándose la boca respecto de su Hijo. Aquí está haciendo lo mismo con Salomón. Dice, él andaba conforme a mis estatutos. Él obedecía, era como su padre le había enseñado. Me amaba con todo su corazón, me amaba. Para Dios está claro, wow, qué espectacular. Pero por otro lado, wow, viene este otro aspecto que es perturbador. Tampoco uno puede dejar de imaginar cuán perturbador es que Dios agregue una calificación a su descripción de ti, como lo hizo con la devoción de Salomón, excepto que sacrificó y quemó incienso en los lugares altos. En otras palabras, está diciendo, todo esto lo hizo bien, pero esto no me gusta. Eso es devastador, porque no está hablando cualquier yojaya, no está viendo cualquier muchachito, no está viendo cualquier chiquillo, está hablando el Dios todopoderoso. Eso es devastador para quien quiera. Tengo esto contra ti. Eso es lo que nos dice en Apocalipsis. Cuando dice, ¿no es cierto? Todo lo veo que lo haces bien, pero hay algo que tengo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Has olvidado tu primer amor. Y esta es un reclamo de parte de Dios. Es algo que puntualiza. Esto no me gusta de tu vida. ¿Hay alguien que diga amén? Qué tremendo, se lo está diciendo a Salomón, a este hombre tan exitoso, tan admirado, lleno de sabiduría, lleno de poder, lleno de prosperidad. Y le está diciendo, mira, me gusta todo esto, me encanta, caminas conforme tu padre te ha enseñado, me amas, veo tu corazón como me ama, pero tengo esto, solamente sacrificas en lugares altos. Eso nos tiene que enseñar. Esto nos tiene que mostrar algo muy importante. En primer lugar, los lugares altos era donde adoraban los idólatras de todas las naciones aledañas. Los idólatras de las naciones vecinas acostumbraban ir a los lugares altos. ¿Y por qué acostumbraban ir a los lugares altos? Por un par de conceptos. Porque cuando escalamos una montaña, cuando ascendemos una montaña, de por medio hay un trabajo. Cada una montaña no es cierto sencillo, uno tiene que ir y va despacio, no puede ir corriendo. Hay un trabajo para subir una montaña, hay un esfuerzo que se hace,
un esfuerzo de carácter personal. Primera cosa, estoy presentando un sacrificio a mi Dios, que no me cuesta nada, no, me cuesta mucho subir esa montaña. Peor cuanto más alta es. Si decido ir a orar al Sajama, se imagina, tengo que subir 6,000 metros. Y la segunda cosa que tiene que ver con este tema, no solo está con ese esfuerzo, sino está con ese pensamiento que tiene el ser humano de que cuanto más alto está, más cerca de Dios está. He escuchado este tipo de estupideces. Yo lo he escuchado muchas veces y hasta de predicadores, de pastores. Y he visto cómo animaban a que la gente haga ese tipo de cosas. Yo siempre me he cuestionado eso y gracias a Dios no lo hice. Y veía líderes empujando, suban más arriba, porque van a estar más cerca de Dios. Y entonces yo les decía, oye, los caminos están fregados. ¿Dónde van a subir? No tienen montaña cerca. Van a tener que ir 50, 60 kilómetros para subir ahí a las alturas de Samaipata. ¿Y será suficiente Samaipata? Dios escuchará mejor a 1,500 metros de lo que escucha a 3,000 o a 4,000. Me parece. A mí me decían, ¿por qué no eres normal? Pero me parece un concepto equivocado de algo que es razonamiento de hombres. Porque en Corea oran en la montaña frente a esto. En Corea, de repente Dios les dijo, vayan y oren ahí y hagan su lugar de oración. Pero eso no puede volverse un estándar para todo el mundo. Hay alguien que diga amén. Alábele usted el que vive. Ambas ideas, esa de escalar la montaña, el hecho de trabajar, de esforzarse para subir a una montaña, el hecho de llegar a la cima más alta, o sea, a una elevación más alta, que quiere decir que nos acercamos más a Dios, ambas representan razonamiento humano. Eso no representa ningún razonamiento divino. Representan el uso de la voluntad propia, punto. Si bien Salomón sacrificó a Dios, lo hizo fuera de la dirección de Dios. Y lo hizo de acuerdo al razonamiento humano y de acuerdo a la voluntad propia. Y ojo, él estaba yendo a hacer presentar sacrificios, no dice que iba a presentar sacrificios a otros ídolos, a otros dioses. Él iba a presentar sus sacrificios a Dios ahí en las alturas. Pero lo está haciendo conforme a este razonamiento propio. Lo está haciendo conforme a este entendimiento. ¿Y qué es? Dios le dice, yo no quiero eso. Nunca lo he ordenado. Haniwa, entendé. No es mi enseñanza. Esa es la interpretación. Esos son los conceptos que hombres han sacado. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Entonces, cuando hacemos esas cosas, cuando hacemos este tipo de cosas, somos propensos ¿a qué? A adorar la adoración en lugar de adorar a Dios. Dios nos ha mandado a adorar a Dios. No nos ha mandado a adorar la adoración. Hay gente que dice, oh, va a llegar el grupo tantos, vamos, concierto. Y empiezan a hacer de sus cantantes cristianos ídolos. Idolatrando la adoración en lugar de adorar al Dios Todopoderoso. Y toque el mundo. Evento por aquí, evento por allá, para distraer. ¿Cómo está tu corazón? ¿Y cómo está tu entrega? ¿Y cómo estás viviendo tu evangelio? No, pues yo estoy idolatrando al Dios Todopoderoso. Está idolatrando la adoración. Y mi hermano, Él nunca nos ha mandado a idolatrar la adoración. Si hemos de adorar a alguien, ahí está nuestro Señor. Hay alguien que diga amén, alábele al que vive. Alábele y alábele con ganas.
Bien, amados, Dios instruyó, estoy hablando de aquel tiempo, que la adoración que le iba a presentar su pueblo se llevara a cabo delante de él, en su presencia. En otras palabras, delante del arca de su presencia. ¿Allí dónde? Allí en el tabernáculo de reunión. Allí se tenía que llevar la adoración y los sacrificios, no a los lugares altos. Entonces, no es como te parece, es como Dios establece. Hay alguien que diga amén. Alábele usted al que vive. A ti te puede parecer, pero ¿qué dice Dios? Si le va a dar un aplauso, déle un aplauso de a de veras, no de a 500. Así que Dios dejó establecido muy claro que la adoración debía ser hecha en su presencia, debía llevarse a cabo delante de él, en el arca de su presencia. La parte más llamativa de este tema era que Dios no recibía adoración en los lugares altos, porque no estaba establecido así por él. ¿Recuerdan? Él dejó claramente establecido que su presencia iba a estar ¿dónde? Donde estuviera el arca del pacto. Estoy hablando de aquel tiempo. Él dejó establecido así de claro. Entonces la presencia de Dios estaba en el arca del pacto, estaba sobre el arca del pacto, estaba alrededor del arca del pacto. No estaba en aquel lugar donde estaban llevando ellos su sacrificio y su adoración. Cuatro amenes, que Dios los bendiga. Entonces, esa arca se encontraba en Jerusalén, en una tienda llamada el Tabernáculo de David. Allí es donde se guardaba el arca. Ahí es donde se había ofrecido la verdadera adoración a Dios durante décadas y sin parar. Y en un esquema de 24/7. Adoración las 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días. Por eso tenía 4,000 entre músicos y cantores, 288 cantores específicos. ¿Para qué? Para que fueran rotando y siempre estuviera habiendo adoración las 24 horas del día. Esta era la característica del tabernáculo de David, haciendo una semblanza de lo que luego miraría en el Apocalipsis Juan, porque en la presencia de Dios, allí en los cielos, las 24 horas del día, fluye la alabanza. Alábele al que vive. Alábele, alábele, alábele. La única declaración que expone lo que Salomón ya sabía en su corazón, porque él había sido criado en una cultura de adoración. Tú crías a tus hijos en una cultura, la cultura que tú tienes. Tú estableces las normas, los requisitos. En mi casa puede venir el mejor invitado. Si ese invitado le encanta fumar, entonces antes de que prenda su cigarro, yo le digo, por favor, discúlpame, pero en mi casa nadie fuma. Si quieres fumar, anda al patio, ¿no es cierto? Allá afuera si quieres, pero aquí adentro no, porque este es mi santuario. Un padre establece qué es lo que se vive, cómo se vive en su casa. Hay alguien que diga amén. Entonces tú pones ese tipo de cosas. David obviamente impuso todo ese tipo de valores, de principios y de normas en su casa. Y su hijo creció en ese tipo de cultura, en una cultura de adoración a Dios. Mis hijos no pueden decir, ¿no es cierto? Mi padre crecía en una cultura de borracheras. Llegué a la casa de mi padre y estaba con mis tíos y estaban chupando. No, no pueden decir eso. Hubo un hombre viejo alguna vez, pero desde que cambió a Cristo Jesús, no hay más. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Ellos no pueden alegar. Se andaba drogando mi padre, andaba fumando mi padre, andaba maldiciendo mi padre. No, ellos no pueden alegar ese tipo, porque ellos no lo vieron. Hay alguien que diga amén. Bien, en consecuencia, ¿no es cierto? Mi padre andaba en orgía, no. Y si lo dijeran, sería calumnia, porque estarían faltando a la verdad. Entonces, esto es lo que sucedió con Salomón. Salomón, ¿no es cierto?,
había sido criado en una cultura de adoración. Y fue después de que Dios se le apareció en un sueño que él dejó los lugares altos y se presentó ante el arca. Dice así la palabra: cuando Salomón despertó, vio que era un sueño. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. E hizo también banquete para todos sus siervos. Esta cita se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 15. En un sueño se le volvió a hacer revelación. Lo que Dios quiere, que tú sacrifiques en el arca del pacto, en la presencia de Dios. No donde a ti te parece, no donde al pueblo le parece, no donde manda la mayoría, no, donde Dios establece. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele, alábele, con ganas. Entonces Salomón lo sabía, claro que lo sabía, sí lo sabía. Porque él había crecido en una cultura de adoración. Sí sabía que su padre era fiel seguidor, obediente de las cosas que el padre le enseñaba. No es que no lo sabía, sí lo sabía. Simplemente que él no vivía lo que sabía. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. No es que no sabemos que eso está mal, pero a pesar que sabemos, lo hacemos. Nos vale corcho lo que Dios piense. Nos vale corcho que Dios lo haya establecido. Yo hago lo que me da mi gana. Y lo que Dios diga, ¿qué me importa? Después lo arreglo. Porque tengo un mal entendimiento de Dios. Porque no sé apreciar la presencia de Dios. Porque no sé valorar lo que es Dios. Lo que puede transformar mi vida. Hago de mi vida lo que me da santa gana. Pare de contar. Al final de cuentas, Él me dio el albedrío. Es lo que pasa con el pueblo de Dios. Exactamente lo mismo que pasó con Salomón. Y ojo que no va a ser él. Después vamos a hablar de otro tipo de temas. Pero hoy quiero hablar de esta grieta que hay en su vida. Para que tú la entiendas, que esta es palabra de Dios y que te está hoy día hablando una vez más. Endereza tus caminos. Cambia tu actitud. Haz las cosas como Dios manda que las hagas. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Sí, Salomón lo sabía, pero simplemente él no hacía lo que sabía. Esa fue una grieta en los cimientos de su reinado. Semejante esplendor, semejante prosperidad, semejante sabiduría, semejantes logros, admiración mundial. Luego, ¿qué pasó con su reino? ¿Qué pasó cuando él partió? La nación se quebró en dos. Dos hermanos que formaron el reino de Judá se fueron contra 10 hermanos que formaron el reino de Israel. Y luego se mataron entre hermanos, hermanos del mismo padre. Para que entendamos el poder del pecado, que a veces no lo comprendemos. Cuando Dios le habló a través de sueño, instintivamente, ¿qué pasó? Él regresó al arca de la alianza, donde residía la presencia de Dios y la gloria de Dios, y entonces allí presentó sus ofrendas. Yo creo que la palabra nos enseña y nos muestra este tipo de cosas, porque muchos tenemos problemas en este sentido. Y uno de nuestros mayores problemas se presentan cuando nos limitamos a vivir por conceptos y por principios y no por la presencia de Dios.
No olvidemos, los conceptos son nuestra interpretación. Desarrollamos los conceptos en base a lo que comprendemos o lo que comprende el hombre. Caminamos bajo cierto tipo de principios, no estoy diciendo que sea malo, pero estoy diciendo, ¿no es cierto?, que eso no puede reemplazar tu relación con Dios. Y esto es así. Ponlo en el plano de tu relación con tu padre. ¿A ti te gustaría que tu padre escriba 3 o 4 cartas, 3 o 4 notas y te las diera o te las mandara con alguien? Así te tienes que comportar, eso tienes que hacer, lo otro, listo, y olvídate de mí. ¿Preferirías que tu padre venga y te diga, ¿sabes qué? En este tipo de cosas hay que hacer esto. Con esto hay que hacer de esta manera. Por esto y por aquello. Estás corrigiendo, estás haciendo mal, hijo mío. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres la relación o prefieres la receta? Y no te olvides que en medio de los conceptos está de por medio tu interpretación. Y no necesariamente tu interpretación es la mejor, o la interpretación del común de la gente. Los principios y los conceptos nos hicieron para desplazar la relación con Dios. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele. Y esto es una creencia personal. Creo que uno de nuestros mayores problemas es ese. Cuando se nos ocurre o nos limitamos a vivir por conceptos o nos limitamos a vivir por principios y no por la presencia de Dios en nuestras vidas. A ver, veamos el ejemplo de Jesús. Jesús ministró siempre desde la presencia. Para empezar su ministerio, él tuvo que ir al río Jordán. Y cuando bajó en el Jordán, descendió sobre él la paloma del Espíritu Santo y se posó sobre su hombro. Y el Espíritu Santo nunca más lo dejó. Estuvo sobre su hombro permanentemente, diciéndole cuál era la voluntad del Padre. ¿Qué era lo que el Padre quería que hablaba? Y Jesús lo decía: yo digo esto porque mi Padre me dice que yo diga. Yo hablo esto porque mi Padre me dice que hable. Yo enseño esto porque mi Padre dice que enseñe. Él permaneció permanentemente, continuamente consciente de la voz de su Padre y de lo que su Padre estaba haciendo. David era un hombre que amaba a Dios. David era un hombre que buscaba la presencia de Dios en su vida. Señor, he de seguirlos, he de perseguirlos, he de salir en batalla contra estos. Hazlo, te voy a dar la victoria. Persíguelos. ¿Hay alguien que diga amén, amén? Alábele usted al que vive. Si usted está entendiendo, ya estaría gozoso, dándole aplausos y gritos de júbilo a mi Dios. Ándele, estaba así. Él era un hombre que buscaba la presencia de Dios, que la amaba. Me parece que Salomón, en cambio, se convirtió en un hombre de conceptos y de principios, en lugar de ser un amante afectuoso del Espíritu Santo. Mis amados, los principios son vitales. Sí, son el resultado de aprender. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo funciona su reino? Esos son los principios. Estos tienen que darle forma a nuestra manera de pensar. Pero nunca tuvieron la intención de ser usados para reemplazar la presencia de Dios. El principio jamás debe reemplazar tu relación con Dios. Esos fueron creados para moldear tu manera de pensar, pero no para reemplazar tu relación con Dios. Wow. Nuestra comprensión de algo nunca debe reemplazar nuestra conciencia de Él. Nuestra comprensión de alguna verdad de parte de Dios nunca está destinada para reemplazar su voz. Ahí es donde hacemos suposiciones acerca de la voluntad de Dios.
y suposiciones que parecen muy bien desde afuera, pero que son totalmente devastadoras al ejecutarlas. No, Salomón no es que estaba adorando a otros dioses, estaba adorando al Dios Todopoderoso. Pero lo estaba haciendo en el lugar que no correspondía. Dios había establecido dónde era el lugar. El lugar era en el tabernáculo. Y él y los demás lo estaban haciendo ¿dónde? En los lugares altos. ¿No lo sabía? Sí lo sabía, pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque a veces tus conceptos, tus deducciones, es guiado por tus principios, no necesariamente te lleva a obedecer a Dios. Hay gente que se dice cristiana y no vive como cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Gente que asiste todos los domingos a la iglesia, gente que canta, gente que alaba, gente que ora antes de comer, gente que ofrenda, que diezma, pero no vive como cristiano. Tiene por aquí un amante, por allá cierra un trato torcido para hacer cierto tipo de negocios ilícitos, pero viene todos los domingos a la iglesia. Todos los domingos levanta manos, asiste a su gal. ¿O no es cierto? ¿Qué clase de conversión es esa? ¿Qué clase de nacimiento es ese? ¿Qué clase de transformación de vida es esa? Hipócrita. Eso es lo que pasa. Va del primero al último. Va desde el más nuevo hasta el más antiguo. Hacemos suposiciones sobre la voluntad de Dios. Y mal usamos la gracia. Híjole. Decisiones que parecen bien por fuera, pero adentro está podrido. Cuando finalmente terminó la construcción del templo, Salomón tenía un templo espectacular, fastuoso, la edificación más grande, preciosa, llena de oro, llena de plata, llena de buenas maderas, llena de excelente trabajo. La pregunta es, ¿dónde estaba Dios? Terminaron el templo, era una edificación espectacular. Terminaron el mobiliario, espectacular. Los idóneos habían hecho su tarea con la madera, espectacular. Todo espectacular. Tenía un templo, tenía algo fastuoso que llenaba los ojos, la vista, todo el corazón, alegraba a medio mundo. Pero la pregunta es, ¿dónde estaba Dios? En ese momento él estaba en una tienda llamada Tabernáculo de David. Y el templo, aunque estaba preparado para todo, para adorar, para bendecir, para reunir al pueblo, allí no estaba Dios. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Hay alguien que está entendiendo lo que le estoy diciendo? Si es así, denle un aplauso al Señor. Desde lo más profundo de su corazón. ¿Dónde se estaba celebrando el servicio de adoración? Y cuando llevan el arca y hace la dedicación del templo, espectacular, ahí desciende la presencia de Él. No cuando se termina de construir el templo, no cuando se terminan los materiales, no cuando Él da la evidencia que está en aquel lugar y ni los sacerdotes se pueden parar. Hay alguien que diga amén, amén. Y esto hay que entenderlo. Y esto hay que comprender.
Salomón podía haber continuado en el enfoque de su padre, en ese enfoque de adoración e intercesión que desarrolló su padre. Ese enfoque de 24 horas al día, por 7 días a la semana, de alabanza, de adoración, de oración. Él lo heredó de su padre David. Pero él no lo hizo. Él no lo hizo. Y el abandonar ello le pasó una factura muy alta. A pesar de haber sido el rey más próspero, a pesar de haber sido, conforme dice la palabra, un hombre cuyo corazón amaba a Dios y seguía las enseñanzas de su padre, fue esto y vino de hecatombe. Empezó con una grieta, terminó con un desastre. ¿Hay alguien que diga amén? Esto es algo que hemos de entender, porque nos está hablando Dios directamente a cada uno de nosotros, como individuos, como iglesia, como nación. Si bien la Biblia no menciona esto, es para preguntarse si Salomón sintió alguna presión para dar ofrendas, para presentar sacrificios a Dios en los lugares altos, porque eso es lo que estaba haciendo la gente. Y si nosotros miramos un poquito más en la historia bíblica, vamos a recordar al rey Saúl, que fue impulsado por un valor similar en un momento de su reinado, que luego le costó su reinado. Él, cuando explicó su pecado a Samuel, al profeta Samuel, le dijo: porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías. Así se excusó Saúl con Samuel. En 1 Samuel 13:11 dice esto: porque vi que el pueblo se me desertaba, se iba la gente y tú no venías. El miedo al hombre paraliza a los líderes. Los líderes, cuando están corriendo por la alabanza de la gente, están en grandes problemas. Y nosotros no le debemos alabanza a la gente. Nosotros le debemos obediencia al Dios Todopoderoso. No hemos venido para que nos aplaudan. No hemos venido para que nos lleven en hombros. No hemos venido para que nos digan que somos perfectos, qué capos, qué buenos. No. Ese no es el propósito. El propósito es obedecer al Dios Todopoderoso. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele. Y para terminar tengo que hacerte esta pregunta. Cuando se presente en tu vida una decisión desafiante, ¿cuál es tu primera preocupación? ¿Cuál es su primera preocupación, mi hermano? Cuando viene una situación desafiante, ¿es lo que pensará fulano de tal? Me preocupa lo que pensará mi papá, mi mamá, mi abuelito Serafín, el pastor. ¿Qué es lo que viene cuando usted trata de hacer una decisión desafiante? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Te preocupas qué piensa Dios al respecto? ¿Le preguntas a Dios qué piensa al respecto? ¿Qué opinas tú, Dios, de esto? ¿Te parece bien lo que voy a hacer? ¿O decidimos porque decidimos y nos atenemos a las consecuencias? Queremos prosperidad, queremos bendición. ¿Qué queremos? Hay cosas que no entendemos. No hacemos lo que debiéramos hacer. Wow. Salomón vio al pueblo adorando en los lugares altos y tal vez quería tener gran favor de ellos, así que se unió a ellos. Quería que la gente de repente lo amara, lo lleve en hombros. Como muchos, especialmente los políticos que les encantan, ¿no? Ay, la lisonja. Oh, viene harto a decirle te amo, bravo, bravo, bravo.
Mañana cuando caes, ¿hay alguien que dice amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele. Mis hermanos y hermanas, si no vivimos de las alabanzas de los hombres, no vamos a morir por sus críticas. No somos moneditos de oro para caerle bien a todos. Es importante dar honor, sí, es importante dar honor. Es importante dar respeto a todas las personas, sí. Pero mi obediencia solo es para Dios. Que quede claro, mi obediencia es solo para Dios. Es más, hasta mi obediencia al gobierno civil. Cuando el gobierno civil hace lo que corresponde y está alineado con la palabra de Dios, amén. Pero cuando va en contra de la palabra de Dios, no tengo por qué. Porque Él es primero en todo. No hay ningún valor más grande que Él en nuestra vida. Lo que anhelo es su presencia. Lo que David enseñó fue esto. Si su presencia está en esta nación, si su presencia está en este lugar, si nos aseguramos que su presencia esté aquí, que moramos en su presencia, nos va a ir bien. Este era el raciocinio de Él. Nos va a ir bien económicamente, nos va a ir bien en nuestras relaciones, nos va a ir bien en todo lo que necesitamos hacer. Vamos a poder hacer obras fastuosas, vamos a poder crecer, vamos a poder avanzar. Y tuvo razón, porque luego en el reinado de su hijo, dice la palabra, que el oro y la plata eran contados como piedras. ¿Dice o no dice así la palabra? El oro y la plata eran como piedras en Jerusalén. ¿Quieres cambiar la circunstancia de tu familia? Vuélvete un adorador en el espíritu y en verdad. Vuélvete un buscador de tu Señor. Ama la presencia de Dios. Vayamos a Él. Vayamos, preguntémosle, mostrémosle, seamos participémosle de nuestra vida, de nuestras decisiones. Antes de tomarlas, vamos a buscar a nuestro Señor. Vamos a escuchar su voz. ¿Hay alguien que diga amén? Póngase de pie, por favor. Creo que esa es la gran enseñanza que nos dejó David. Y la palabra nos muestra cómo los grandes logros se pueden derrumbar y empiezan con una grieta. Eso es lo que sucedió con Salomón. Altísimo Señor, te damos gracias. Queremos aprender, Padre amado Señor, a vivir esta maravilla. Aprender a apreciar, Señor amado, tu presencia, tu guianza. Precioso Espíritu de Dios, guía nuestros pasos. Te pedimos, guía nuestras decisiones. Haz de nosotros hombres y mujeres que seamos buscadores de ti, tu presencia, mi Señor, mi Dios, mi Rey, porque a ti hemos venido a agradarte. Tu guianza necesito para todas mis decisiones en la vida. Pero más que eso, quiero vivir siempre en tu presencia, porque en tu presencia hay novedad de gozo. Mi alma te alaba y te bendice, mi Señor, mi Dios y mi Rey, mi guardador, mi proveedor, mi amamantador, mi Padre, mi escudo, mi luz, mi hacedor. Estoy agradecido. Estoy agradecido porque me has cautivado, me has enamorado y no quiero abandonarte y no quiero lastimarte. Ayúdame en mi camino.
Hacedor, mi guardador, mi Dios y mi Rey. Dame de la fortaleza tuya, de tu luz, de tu sabiduría, de tu guianza, de tu valentía. Sana mi corazón y mi alma podrida, Señor. Endereza mis caminos, Señor, ayúdame. Te lo pido todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Háblale a tu Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por este día, Padre Altísimo. Que tu palabra, tu luz penetre en cada uno de nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Haya una renovación del entendimiento de tus propósitos para nuestras vidas, Señor. Haz que, Padre amado, Señor, podamos cada día ser más como tu Hijo amado. Gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de poder acercarnos a alabarte, adorarte, pedirte y tenerte como nuestro Padre Celestial. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Gracias, Señor. Que el Dios Todopoderoso bendiga tu vida, bendiga tu hogar, tus hijos, tu familia, tu trabajo. Ilumine tu entrada y tu salida. Que cada día tú estés más cautivado por el amor de Dios. Que te vuelvas adicto a su presencia. Que ames el orar y el adorar, pero especialmente que ames el agradar a tu Señor. Que camines con Él todos los días de tu vida. Que Él te use y te guíe. Que te vaya bien en la vida. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Y de aquí sale la predicación, alcanzando el mundo y su generación, cambiando vida transformada para siempre. La luz de Cristo que te salva eternamente. No es un reflejo ni una estimulación. Aquí está la presencia del Señor tu Dios. Ven con tu danza y tu espada a su presencia.